Muy buenos días, hoy día es miércoles 16 de septiembre, miércoles de contactología en Franja Visual, y este es el programa de IACLE a través de Franja Visual Radio y también a través de la plataforma de YouTube y Facebook Live. El día de hoy estamos acompañados de un colega y amigo de Argentina, él es de Córdoba, él es Eduardo Elvira, es técnico óptico contactólogo de la Universidad de Rosario, optómetra de la Diplomatura de Optometría de la Universidad Atlántida Argentina. Está dedicado a los lentes especiales desde el año 1970, tiene una vasta experiencia en el área de lentes especiales, también se desempeña en el área de baja visión. Ha sido profesor de la Diplomatura en Salud Visual y Optometría del Colegio de Ópticos de Córdoba y de la Universidad Atlántida Argentina, que tuve en algún momento oportunidad de participar en ese proyecto. También ha sido directivo fundador del Colegio de Ópticos de la provincia de Córdoba, ha sido presidente de la Cámara de Ópticos de la provincia de Córdoba, es miembro de la Asociación Profesional de Optómetras, APO en Argentina, es miembro de la Scleral Lens Education Society, es miembro de IACLE y también es fellow de IACLE, así que tiene digamos, una experiencia muy interesante, ha tenido pues roles de educador, ha tenido roles también de directivo de institución, así que bienvenido, Eduardo, el día de hoy para compartir en este programa alguna de tus experiencias y un tema interesante que lo vamos a ver un poquito más adelante después de la presentación de qué vamos a conversar el día de hoy. Buenos días, Eduardo. Hola, muchas gracias, Guillermo, por la presentación y, bueno, un saludo a todos los colegas que en este momento pueden estar en la red viendo este programa, ¿no? Que es muy interesante y que de miércoles a miércoles, en un esfuerzo muy grande de tuyo y de IACLE, realmente lo acercan a toda la comunidad. Sí, y cuando se hace la convocatoria para el programa, regularmente se le pregunta a los participantes, a los invitados, cuál es el tema del cual les gustaría conversar o discutir. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es respecto a la adaptación de lentes de descarte diario o desechables diario, ¿no? Si deberíamos especializarnos para adaptar y vender lentes de contacto desechables diarios. Y esta pregunta puede ser aparentemente filosóficamente confusa o filosóficamente simple desde la perspectiva de la cual se quiera ver. Pero lo que tenemos que tener claro es que el objetivo de la adaptación de lentes de contacto está orientado en la visión, en la comodidad, eso quiere decir que en un tiempo de uso adecuado de las lentes de contacto, y también un aspecto importante es mantener la salud ocular, ¿no? No es solo colocar un dispositivo óptico en el ojo y dejarlo estar, sino básicamente hacer un seguimiento del paciente Eduardo, cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Porque en el curso de tu desempeño profesional, desde el 70 en lentes especiales y mucho antes en la adaptación de lentes de contacto convencionales, porque tú has visto toda una evolución de la contactología. Cuéntanos un poco esa etapa. Claro, yo te voy a decir que si empiezo a contar desde el principio de mi vida profesional, van a decir que soy un dinosaurio, pero mi profesor de contactología en la facultad nos enseñaba a cortar los lentes flexibles, en ese momento eran duros, MMA, nos enseñaba a cortarlos del botón con el que venían del laboratorio y terminarle bordes, hacerle biseles, hacerle las curvas periféricas, hacer el blending, hacerle toda la terminación de un lente que salía del torno cortado. Entonces, realmente, la experiencia que tomamos aquellos que hacíamos lentes duras o lentes de PMMA, realmente, digamos, hemos pasado por todos los lentes y por todas las técnicas, desde lentes grandes hasta, en una época había una moda de adaptar lentes de 7 milímetros a 8, muy pequeños. Después nos volvimos, cuando aparecieron los gas permeables, a valores interesantes de diámetro, porque mejoraba el confort con diámetros de 9, 9,3, 9,6 o un poco más. O sea que hemos pasado por todas las variables buscando siempre el confort. Y cuando uno ha evolucionado viendo las nuevas investigaciones que han ocurrido, sobre todo después de los lentes blandos, a veces uno se horroriza de lo que nosotros podíamos ver en una córnea con una lámpara de Barton, no sé, una lámpara con luz de azul de cobalto, estimulando la fluoresceína y nunca viendo realmente qué es lo que pasaba con el epitelio, salvo cuando teníamos un teñido muy grande. Pero realmente
la hipoxia parece que no nos afectaba o no nos enterábamos, y lógicamente el gran problema era la comodidad, ¿no? La evolución que hemos tenido con los lentes y uno que ha ido conociendo todo, me recuerdo los primeros lentes blandos, más allá de cuando se empezaron a hacer lentes torneados, eran unos bodoques tremendos de muy, muy gruesos, y aún así los pacientes lo toleraban, pero tampoco sabíamos nada de qué pasaba con la salud de esa córnea. Después empezamos ya a tener noción de lo que era un edema y a poder evaluar un edema y evaluar el epitelio y evaluar las alteraciones que pudiera producir. Y hemos recorrido, como dice la canción, un largo camino, muchacha, porque hemos llegado a tener lentes que ahora, antes le decíamos que el lente podía durarle toda la vida, si no lo perdía uno lo rompía, cuando eran de PMMA, y nos encontramos ahora que el lente tiene que durarle exactamente un día, y no hay duda de que el camino correcto es ese, ¿no? Es una lente que da todo lo que está en este momento en pantalla. Es un lente que da la máxima comodidad y lo más importante, es el lente más saludable para la córnea, y además, digamos, manteniendo una comodidad a lo largo del día, que es el gran problema del abandono de los lentes de contacto, como consecuencia de la incomodidad después de 8 o 10 horas de uso. Y eso se ha conseguido justamente con lentes muy, muy delgados, materiales de alta transmisión de oxígeno, bordes especialmente terminados y lentes que realmente tienen un alto grado de lubricidad para que el párpado no sienta la incomodidad. Sí, ¿Te dejo la palabra o quieres que...? Mencionabas algo que me hizo recordar cuando uno comenzaba a adaptar lentes de contacto, pues el tema en boga en las décadas del 80 era la hipoxia, ¿no? Ya existían los materiales permeables, los lentes blandos tenían poco más de 10 años en el mercado, eran convencionales prácticamente todos, digamos de reemplazo anual, y Sí. Holden y Merz en el año 84, mediados de la década del 80, propusieron pues la teoría de la hipoxia y los niveles de oxígeno para uso diario y uso extendido, un modelo que fue reevaluado y fue, digamos, estudiado nuevamente por Harvit y Bonanno y publicado en el año 99, justo con la aparición del material hidrogel de silicona, ¿no? Digamos que en esa etapa, pues como ha sido comentando, hemos pasado del lente duro al lente blando, al lente permeable y al hidrogel de silicona, y en ese espacio también a los cambios en los esquemas de reemplazo, al lente anual, al lente, digamos, trimestral, al lente mensual, al lente quincenal, y finalmente al lente de reemplazo diario, que no es un concepto nuevo, es un concepto del año 1984 u 82, propuesto por Orlando Batista. O sea, quiere decir que tampoco era un concepto, digamos, no es un concepto nuevo. Lo que estamos haciendo básicamente es retomando conceptos de adaptación para, creo yo, porque hoy día tenemos mucho más conocimiento, sabemos las consecuencias y en función a eso le podemos ofrecer al paciente mejores opciones, como tú decías, ¿no? Llegando finalmente al desechable diario. Entonces, el tema del día de hoy, y entendiendo un poco la propuesta de Eduardo, estaba directamente a esa disyuntiva, a esa posición de repente de que el lente desechable diario, que quizás no es para todos los pacientes porque los parámetros obviamente no van a calificar para cierto grupo de pacientes, pero sí es el lente ideal, ¿no? Entre comillas, ideal, porque Eduardo nos comentaba la comodidad. Por otro lado, el costo, porque significa más lentes por unidad de tiempo, y por otro lado es si solo es venderlos o finalmente es adaptarlos, ¿no? Entonces, yo creo que la conversación del día de hoy la vamos a enfocar en esa perspectiva. Yo creo que es la gente joven que no ha pasado, muy joven, que no ha pasado por esta etapa de cambios y que hoy día aterriza con el lente desechable diario, reemplazo mensual, ¿sí? A veces desdeñan un poco el lente corneal permeable y se pasan directamente al lente de diámetro grande, en el caso particular de los materiales rígidos. Pero yo creo que es importante que tengamos claro
hasta cierto punto, pues, cuál es la realidad de la situación, ¿no? Respecto al lente desechable diario, porque no solamente es la parte comercial, porque filosóficamente yo podría decir, es que es básicamente una estrategia comercial de las compañías, sino también es, digamos, ese nivel hasta cierto punto, esa convicción desde el punto de vista profesional en los conocimientos que tenemos que tener para poder tener ese lente desechable diario en el ojo del paciente. No sé qué opinas tú, Eduardo. Yo creo que has enfocado muy bien el tema, porque una cosa no puede ir separada de la otra, ¿no? Es decir, nosotros sabemos de que el lente desechable diario sería el lente ideal, por supuesto no para todos los casos, pero lo sabemos a través de una serie de investigaciones, de estudios y a través de nuestra formación, porque hemos ido viendo cuáles son las limitaciones o las consecuencias que han tenido otro tipo de uso de lentes, ¿no? Yo me recuerdo haber participado en algún trabajo cuando habían aparecido lentes de altísima permeabilidad, materiales de alta permeabilidad, y pensábamos que se podían tener un mes seguido, que con eso conseguíamos, con una alta permeabilidad, dándole al paciente la comodidad para que no lo abandone, de ponerse el lente y no sacárselo más durante 30 días. Y sin embargo hemos ido viendo las consecuencias de usos tan extensos. Nos hemos dado cuenta de que también el dormir con el lente no es ningún beneficio y sí puede ser un perjuicio, y los riesgos de consecuencias se agigantan cuando uno deja los lentes para dormir. Y lo mismo pasa cuando uno tiene un lente que está en mal estado o que va acumulando depósitos, proteínas, lípidos y demás, y el párpado es el que está sufriendo las consecuencias de eso, y que son consecuencias que yo digo no se sienten inmediatamente a veces, sino de que son acumulativas y llega un momento en que hay una reacción y no tolera más el lente. Entonces yo creo que como contactólogos lo que tenemos que tratar es que el paciente no deje nunca su lente, porque primero en nuestro modo de vida hemos sido formados para eso, y además estamos convencidos de que el lente de contacto es uno de los mejores métodos correctivos, inclusive ahora preventivos con el tema del control de la miopía, y por lo tanto, digamos, debiéramos extremar la educación para hacer entender a aquellos nobles colegas de que realmente no es solo colocar un lente y que está todo resuelto, sino de que tiene mucha importancia analizar características de cada lente, como módulo, permeabilidad, tipo de borde de lente, el tipo de estabilidad, si es un lente tórico, cómo se comporta en el ojo, y tener los conocimientos como para poder evaluar y diferenciar el comportamiento normal de un comportamiento que pudiera arrastrar o traerle consecuencias al paciente. Por lo tanto, creo que hay que tener una convicción plena de la formación que uno tiene que tener y entender que realmente es la conveniencia, ¿no? A veces lo que yo escucho, y que ese es un poco el tema que te había planteado, es de que se plantea, debemos ser especialistas en córneas irregulares y lentes especiales, y medio como dejando de lado lo que es la mayoría de las adaptaciones, que son lentes convencionales para córneas normales con solamente un problema ametrópico. Y entonces yo creo que la formación debiera llevar a que entendamos claramente que un lente, aún de uso diario, desechable, que solamente lo va a tener horas y luego lo va a descartar, para la córnea, o esa córnea tiene la misma importancia que una córnea queratocónica o una córnea con alguna distrofia. Sí, yo coincido totalmente contigo, ¿no? Creo que el concepto de especialización se ha enfocado mal, porque el que adapta lentes de contacto, el contactólogo, es un especialista, ¿no? Porque dentro de la formación de salud visual, pues la contactología, así como la terapia visual o la baja visión, son áreas especializadas que requieren un énfasis de conocimientos. Yo requiero, por ejemplo, conocer pues la fisiología corneal de la córnea normal, pero si la córnea está enferma, pues obviamente sé que se va a ver afectada, como tú mencionabas en el caso particular de un queratocono. Debo conocer pues la química de las soluciones, la química de los materiales,
para poder entender, porque la adaptación no es solo el poner el lente, sino la adaptación es hacerle el seguimiento al paciente en el tiempo, y eso requiere pues una serie de conocimientos base, ¿sí? Donde estaríamos enfocando mi convicción profesional, y por otro lado requiere una serie de herramientas o instrumentos que me permitan hacer que mi trabajo y mi conocimiento puedan básicamente tener una buena correlación entre la causa y el efecto, ¿no? Lo que estoy viendo en el paciente y finalmente cuál es la causa del problema, porque el que diga que nunca ha tenido complicaciones en una adaptación de lente de contacto es porque ha adaptado muy pocos. Entonces, yo coincido totalmente contigo en que de repente el término ha sido mal usado o ha sido, digamos, básicamente conveniente para desarrollar un área del mercado que sigue siendo, como tú decías, muy pequeñita. Quizás el 10% de las adaptaciones son lentes, entre comillas, de características especiales, y el 90% restante del mercado son las adaptaciones del miope, del astigmata, del, digamos, del présbita, que son los pacientes del día a día que muchas veces, en vez de ser proactivos a la posibilidad que el paciente utilice dos sistemas mixtos de corrección o, digamos, el uso dual de lentes de contacto y anteojos, nos enfocamos solamente en la gafa y ya no recomendamos anteojos. Entonces, no es más especialista el que adapta un blando desechable diario que el que adapta un lente de queratocono. ¿Por qué? Porque cada lente va a tener, desde mi perspectiva, sus propias filosofías de adaptación, que simplemente toca aprenderlas, ¿no? Como todo, curva de aprendizaje al principio, ¿no? Entonces, yo creo que quizás el problema inicial está en la denominación del espacio, ¿no? Especialidad de lentes de contacto, y dentro de lentes de contacto pues están ciertos lentes de características no superiores, sino de características especiales para cierto tipo de casos, como las córneas irregulares, ¿no? Porque en este caso, pues todos los que adaptan lente de contacto deben tener esa convicción y ese conocimiento base para que luego, en la necesidad, al cubrir la necesidad del paciente, esté enfocándome en la conveniencia, no en la conveniencia del uso. Sí, lo importante creo que es que entendamos de que toda córnea es igual en importancia y es que a todos debemos darle la mayor, digamos, dedicación, y por tanto, digamos, ya sea un lente especial, un lente que nos requiere mayor tiempo de atención y de evaluación y de adaptación, podría ser un lente escleral, tendrá una diferencia de costo en honorarios de lo que puede tener un lente de adaptación de uso diario a lo mejor, pero debiéramos dedicarle, y los controles y exámenes previos y posteriores, exactamente igual a lo que haríamos con una córnea delicada o especial, ¿no? Por tanto, digamos, creo que todo pasa porque el contactólogo, la formación del contactólogo, realmente el especialista entienda de que lo que está cobrando es su conocimiento, ¿no? Vi en una de las conferencias últimas que uno ve ahora en línea, decía yo no cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Y entonces es importante saber que debiéramos tener los honorarios adecuados en cada adaptación, independientemente del tipo de lente que vayamos a colocar, y que no hay que menospreciar nuestra tarea por decir, bueno, le vamos a poner un lente desechable diario y de esa manera logramos, mi trabajo no cuesta, y no cobrarlo o cobrar solamente el valor del lente, eso sería terrible, ¿no? Claro. Y creo que la gente tiene además un preconcepto también, que nosotros tratamos de no usar más el término descartable, porque entiende que lo descartable no vale, entonces interpreta que no debiéramos cobrar por un lente que no sirve o que se tira. Entonces yo creo que lo que hay que hablar son de lentes de reemplazo diario, lentes de tal manera que entienda de que es una modalidad, pero no estamos hablando de una calidad, ¿no? Claro, y eso es muy importante, ¿no? Porque incluso muchos de los lentes, de las opciones de lentes de reemplazo diario, vienen en materiales hidrogel de silicona hoy día. O sea, que tenemos el beneficio de, digamos, fisiológico que puede darnos la silicona,
vienen, como tú decías, pues con los bordes más delgados, vienen con un módulo de elasticidad, digamos, promedio, vienen con un coeficiente de fricción relativamente bajo. Eso quiere decir que ese lente es un super lente para que el paciente lo utilice solamente un día, ¿sí? Y no porque sea de un solo uso, pues el paciente va a tener características que degraden su calidad, como tú mencionabas. Entonces es un aspecto importante que tenemos que destacar nosotros y estar convencidos que realmente es lo que estamos ofreciendo al paciente. Yo creo que pasa por aquí, perdón, disculpa, Sí, sí. nos convencemos nosotros de que realmente es así y que es tan importante para que expliquemos cuál es la naturaleza de lo que estamos haciendo y por qué estamos recomendando ese tipo de lente, y no simplemente decirle, mire, es un lente que usted se lo va a poner, lo tira y ya está, no usa líquido, nada, como si fuese, bueno, una moda actual de corrección, ¿no? Creo que tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, y los estudios así lo están mostrando, y inclusive los bajos riesgos de contaminación bacteriana, que también, digamos, en este momento sería para nosotros lo más importante, es decir, claro, alejar los riesgos de una queratitis bacteriana. Veamos qué más tenemos por aquí. Como tú mencionabas, hay algunos estudios que nos hablan pues, de niveles de seguridad, ¿no? Dice que los lentes de contacto reemplazo diario son la forma más segura de usar lente y práctica de usar lentes de contacto. Esto está no basado en comentarios aleatorios, sino básicamente en papers publicados por destacados investigadores, ¿no? Son más prácticos, al paciente le dan mejor visión, le dan menor riesgo de contaminación. Sabemos que, por ejemplo, un uso extendido, y tú mencionaste, por ejemplo, que al principio en los protocolos de los lentes de contacto de hidrogel de silicona, la modalidad de uso era el uso continuo de 30 días, y que finalmente llegamos a un consenso donde cualquier lente de contacto que se adapte hoy día es para uso diurno, ¿no? Al margen de si es siliconado o no lo es un lente para usar solamente durante el día. Yo les digo a los estudiantes, nadie sueña borroso si es miope o hipermétrope. Tu formación de un sueño es básicamente cortical, y entonces no necesitas usar el lente durante el sueño. Entonces eso facilita que el paciente tenga un hábito de higiene también. Y hoy día creo que, digamos, parte de las enseñanzas de la pandemia están directamente enfocadas en que los hábitos saludables de higiene son los que permiten, pues, éxito en la adaptación, ¿no? Lo que tú comentabas. Y de alguna forma en esta diapositiva tenemos un resumen de eso, ¿no? O sea, de que los lentes pueden dar mayor seguridad. Pero, sin embargo, no son para todos los pacientes, ¿no es cierto? Habrá algunos pacientes que califiquen para uso mensual, algunos otros pacientes calificarán de repente por las características para un lente con características diferentes. Entonces, hay que tomar en cuenta que el grueso, ¿sí?, probablemente pueda calificar dentro de este reemplazo de descarte diario, pero hay un grupo de pacientes que también no van a estar dentro de esta categoría, y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Nuestra cabeza tiene que tener claro que hay cierto grupo de pacientes que califican para un sistema de reemplazo y otro grupo de pacientes que van a calificar específicamente para sistemas de reemplazo como de descarte diario, que de repente por sus necesidades visuales pues es lo que vamos a tener, ¿no? También yo creo que inclusive en esto que estabas comentando, de que debemos tener claro que no hay pacientes, también tenemos que entender de que no todos los lentes también son iguales, ¿no? Porque lo que hablábamos de las características de cada uno, debemos tener claro de que a lo mejor un determinado lente de un determinado laboratorio, de determinada fábrica, tiene características propias para un paciente, por su módulo, por su lubricidad, por sus características, digamos, de material, y hay otros que andarán mejor, o habrá que probar qué lente se comporta mejor. A veces estamos hablando que lo mejor es el lente de hidrogel de silicona, pero inclusive el porcentaje de pacientes adaptados con lentes todavía de hidrogeles convencionales, por eso todavía se siguen usando como lentes descartables quincenales o diarios, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener la formación y la capacidad para poder interpretar
en cada paciente cuál es su mejor sistema correctivo y cuál es el mejor lente para ese caso. Es decir, que, bueno, la formación es la parte fundamental que debemos manejar para interpretarle el servicio a cada paciente. Que definitivamente sí coincido plenamente con eso, en eso contigo, Eduardo. Y mira, este estudio publicado respecto a las implicaciones financieras que tienen los lentes de contacto respecto a si el paciente cumple o no cumple, porque otra de las opciones es el cumplimiento, ¿no? Que a veces recae en el profesional que le dice al paciente, mire, este lente es mensual, pero le puede durar. Entonces yo le estoy dando al paciente, alargando las vidas a los lentes, o le digo al paciente que la mejor opción es un lente de reemplazo diario y finalmente al terminar la consulta le doy estuche y solución. Si el lente es un lente de uso único, ¿para qué le estoy entregando un lente y una solución? Sino que le estoy diciendo entre líneas, mira, lo puedes seguir usando porque eventualmente sí se puede usar nuevamente, ¿no? Entonces, digamos que gran parte es la responsabilidad de nosotros. No sé tú qué opinas. Yo creo que no es gran parte, yo creo que es toda la responsabilidad nuestra. Porque si nosotros le decimos, sobre todo para ganarle, a lo mejor a un colega, ganarle el paciente, ¿no? No, mis lentes los podés usar 20 días, o lo podés usar, dice que hay que cambiarlos quincenalmente, pero lo podés usar 20 días o 30 días y no pasa nada. Ese paciente no lo va a usar 20 o 30 días. Ese paciente lo va a usar 40 o 50 días. Porque si yo le estoy dando el margen de 20, 30 días, quiere decir que él todavía podría estirarlo más. Entonces tenemos que ser muy rígidos, muy estrictos. Porque a veces hasta se da en la vida diaria, en las anécdotas diarias con los pacientes, ¿no? Paciente que viene a comprar un líquido y a lo mejor el líquido se vence en 5 meses, pero sabes que en 20 días o 30 días se le acaba el frasco. Y que hay un margen, pero me dice, no, dice, no tiene uno que se venza un poquito más porque este se vence pronto, en 3 meses se vence. Pero resulta que el lente no considera que una vez abierto el blister, es un elemento que ya entró en fase de vencimiento. Entonces nosotros debemos ser estrictos en enseñarle al paciente que cuando el blister se abrió, aunque diga, no, yo lo usé 1 o 2 veces nomás, ese lente ya comenzó a degradarse, como si fuese un medicamento que se abrió y que ya tuvo contacto con el aire y empieza un periodo de vencimiento y que puede estar contaminado. Entonces nosotros tenemos que ser estrictos y decirle, mire, yo a veces le digo al paciente, ¿lo puedo usar un poco más que 15 días? Digo, mire, si el que fabrica el lente dice que el máximo uso le indica 15 días, si los investigadores que están durante mucho tiempo de su vida investigando problemas dicen que lo máximo es 15 días, si la autorización de la máxima autoridad, como la FDA, dice que está autorizado para 15 días, ¿quién soy yo para decirle a usted o usted decide que puede usarlo más de 15 días? Entonces yo creo que hay que ser estricto y decirle, este lente se usa 15 días, este se usa 1 semana y este se descarta diariamente. Y si dicen, bueno, pero lo puedo usar más, y el riesgo es suyo. Es como si usted se pone un medicamento vencido. Puede o no puede pasar algo, pero el riesgo va a ser suyo. Puede tener una queratitis microbiana, puede pasarle esto, es decir, darle argumentos para que él entienda la seriedad de por qué ese lente debe usarse de esa manera. Y sobre todo hablarle del confort, ¿no? Que es lo que va a permitirle que pueda usar lentes confortables durante mucho tiempo. Y cuando, por ejemplo, cuando uno revisa artículos o papers respecto a los lentes de contacto de descarte diario, uno encuentra paradójicamente que el nivel de, digamos, de la prevalencia de queratitis microbiana es bastante similar al lente de reemplazo mensual. Y no es porque el lente sea malo, sino porque cuando uno comienza a escarbar un poquito más en las razones por las cuales el lente puede tener el mismo nivel de riesgo que un lente que se utiliza por 30 días y se limpia, etcétera, es porque los pacientes realmente no tienen un criterio de cumplimiento y el no cumplir hace que el paciente no tiene solución, pero guarda el lente en cualquier recipiente y lo sigue usando, tratando, como tú decías, de sacarle el máximo provecho. Entonces, a veces pensamos nosotros mismos que el problema es de no reemplazar, es básicamente un tema económico, ¿no?
Muchas veces lo enfocamos, no, el paciente no lo cambia porque quiere sacarle el máximo beneficio. En América Latina le queremos sacarlo hasta los impuestos al lente de contacto, por eso lo queremos hacer durar la mayor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, cuando uno analiza estudios que se han realizado en las razones por las cuales los pacientes entienden el uso, se da con la sorpresa, como en esta gráfica, de que el 51% de los pacientes que no reemplazan en un escenario ideal lo hacen porque se olvidan del día de reemplazo, ¿no? Porque cuando tú le dices, este lente se reemplaza cada 2 meses o cada mes, de repente cada mes no, pero cada 2 meses o trimestral, el paciente pierde la cuenta, ¿no? Es como cuando en esta etapa de pandemia uno le dicen, ¿cuánto tiempo tienes en tu país de restricciones? Y bueno, estamos marzo, y los días se han pasado tan rápido que uno piensa, al principio uno pensaba que de repente 15 días se iba a sentir como mucho tiempo, pero llevamos prácticamente en el Perú, ayer o anteayer dijeron eran 178 días, o sea, estamos hablando casi 6 meses de restricciones y realmente yo le decía a mi esposa la vez pasada, hemos estado tan ocupados que no nos hemos dado cuenta del tiempo, ¿no? Y cuando nos queramos acordar, va a pasar más tiempo todavía, ¿no? Sí, ya vamos a empezar a usar los tapabocas con motivos de Navidad. Sí. Entonces, es muy interesante el gráfico. Este gráfico es muy interesante porque es cierto lo que decías recién, de que uno interpretaría de que la razón que tiene el paciente para extender el uso es el ahorro, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo de que realmente es una cuestión de olvido. Quiere decir de que debiéramos extremar también nosotros en eso, en la educación, para que lo tenga, buscar la forma, ¿sí? No tenía decir, bueno, yo sé que cada cambio de temporada, es decir, de primavera, verano, tengo que cambiar el cepillo de dientes, o de tal época tengo que hacer tal cosa, con días, el día 20 me toca hacer tal cosa. Entonces tenerlo claro y marcarle pautas al paciente para que tenga una fecha de recordatorio de cuándo debe renovarlos. Es decir, creo que todo pasa por la enseñanza, ¿no? Y dedicarle el tiempo, así como creo que esta pandemia nos va a quedar a nosotros el concepto del lavado de manos bastante bueno. Creo que hay que aprovechar ese tipo de cosas para que entrenar al paciente como debiera usarlo, porque eso va en beneficio del paciente, ¿no? Sin duda, y en beneficio nuestro también, porque tener pacientes saludables y pacientes sin complicaciones habla muy bien de nuestra práctica. Yo me acuerdo de haber escuchado hace algún tiempo a Gonzalo Carrecedo hablar de eso, cuando él ingresó a sus primeras clases de lentes de contacto cuando estudiante, y él decía que su docente en ese momento les dijo el primer día de la práctica de lentes de contacto, que el día de hoy lo que vamos a aprender es a lavarnos las manos. Fue el primer mensaje de la clase, o sea, generarnos el hábito de higiene, ¿sí? El hábito saludable para el manejo de los lentes de contacto. Entonces, a veces uno piensa que es lo complejo, ¿no? Comenzamos de lo básico, de lo elemental, ¿no? Muy inteligente ese docente, ¿no? Porque realmente, digamos, empezó formando por lo que debiera formar para que así también ese profesional después forme a los pacientes. De la misma manera que lo básico y principal es eso. Claro, entonces yo escuchaba el comentario y decía, pues, una enseñanza para toda la vida, ¿no? Porque esto se lo voy a enseñar a los pacientes como hábito y por ejemplo, en la pandemia yo en el gabinete no tenía un lavamanos y con esto de la pandemia me vi, entre comillas, obligado, pero después me di cuenta que había sido lo mejor que podía hacer en la consulta, poner un lavamanos dentro del mismo espacio de la consulta, no en el baño para lavarse las manos, sino en el mismo espacio de la consulta para lavarte las manos y mostrarle al paciente que cada vez que manipulas los lentes de contacto, pues te estás lavando las manos, de tal manera que esto es como inconsciente colectivo y el paciente se comienza a llevar ese mensaje y cuando él regresa a un control, pues ahí tiene el lavamanos para que pueda hacer exactamente lo mismo antes de removerse los lentes. O sirve, como tú decías, para educar, ¿no? O reeducar al paciente en el caso de que no lo esté haciendo tan bien, ¿no? Entonces, yo creo que es que si vamos viendo lo que hemos ido conversando, pues vamos dando cuenta que la esencia no necesariamente es solo el lente, sino la esencia es quién adapta el lente, ¿no? El profesional
que adapta el lente, que es el que toma la decisión finalmente de cuál opción escoge para su paciente en función al análisis que hace de las actividades, tipo de vida, usos, necesidades que el paciente pueda tener, ¿no? Entonces, porque finalmente lo que el paciente, o lo que buscamos en una adaptación es que el paciente vea bien y que la comodidad sea duradera en el tiempo, ¿no? Que haya una suerte de balance, y eso solamente se consigue si yo consigo que el paciente tenga una visión cómoda, visualmente hablando, que tenga un buen rendimiento visual y que depósitos, contaminación, etcétera, o de repente una interacción inadecuada con soluciones pudieran complicarle al paciente prácticamente esa comodidad. Eso quiere decir que, como tú decías al principio, no es solo el lente, sino es todo lo que está detrás del lente de contacto, ¿no? De qué está hecho, qué características tiene, cuáles son los pacientes ideales para cada uso que le quiera dar. Entonces tenemos un gran cúmulo de información y conocimientos que tenemos que hacer nuestros para que finalmente podamos tomar una decisión simple, ¿no? Lente de contacto blando mensual, lente de contacto desechable diario o de descarte diario, o lente gas permeable o lente escleral. Esa va a ser la decisión final, básicamente basada en un juicio crítico del paciente. Yo creo que, digamos, también eso va a llevar, estaba mirando atentamente esta diapositiva, y lo que más me entusiasmó es esa línea, pequeña línea celeste que va por el medio, que es una línea ascendente, y que si nosotros logramos adaptar al paciente con una lente que sea cómoda, que esa comodidad sea duradera durante todo el tiempo que el paciente quiera tenerla y durante todos los años que quiera usarla, si además el paciente consigue la visión nítida que muestra allí debajo, eso significa que vamos a tener un crecimiento de la población en uso de lentes de contacto, y que vamos a poder superar el problema que tenemos de ese dropout de pacientes que abandonan el uso de lentes después de un cierto tiempo, y que los que se incorporan siguen manteniendo, digamos, una línea plana, porque el crecimiento es muy bajo debido justamente a eso, de que hay gente que entra al sistema y sale del sistema. Y por las investigaciones que hacen los laboratorios, no hay duda de que la comodidad es uno de los factores primordiales que presenta el lente. Y también debemos demostrarle a la comunidad médica de que realmente el lente es seguro, de que los riesgos, digamos, de contaminaciones bacterianas o de complicaciones serias para el ojo son muy bajos si el paciente sigue las pautas y las indicaciones, y para eso estamos nosotros, para entrenar y enseñar de que las pautas que tiene que seguir el paciente, ser estrictos en indicarle en cuanto a la limpieza, en cuanto a los cuidados, en cuanto a las soluciones, inclusive en no cambiar soluciones sin comunicarlo, sin autorización, porque las reacciones que a veces que uno puede tener son simplemente porque fue a un determinado lugar donde no había un profesional, fue a un store de esos grandes que venden de todo, y bueno, decía este líquido sirve para conservar lentes blandas, y cambió de solución, y el preservante o el desinfectante o la solución activa le da una reacción que no la tenía con lo que el profesional venía controlándolo. Entonces, hasta en eso hay que enfatizar de que no debe cambiar las indicaciones o las soluciones en pos de evitar riesgos de reacciones, ¿no? Sí, y es un aspecto importante que, por ejemplo, se desestima con el caso particular del lente de descarte diario, son las soluciones, ¿no? Porque como es un lente que se descarta diariamente, en aquellos pacientes que tienen un perfil alérgico, por ejemplo, o aquellos pacientes que tienen una vida activa hoy día, bueno, menos, de repente, es para aquellos pacientes que tienen viajes muy continuos, en el cual un lente de descarte diario se acomoda mejor para no tener que estar cargando pues el estuche de las soluciones. Si me voy una semana, me llevo 7 pares de lentes de contacto y tengo solucionado mi problema de visión, ¿no? Entonces, uno va viendo, digamos, cuáles son las necesidades y va de alguna manera tabulando qué es lo que el paciente podría realmente necesitar como forma de corrección. Y tú has dicho específicamente algo muy importante, lo que busca el paciente es que la corrección visual que le damos sea
nítida y que el confort sea duradero en el tiempo, ¿no? O sea, nadie se pone nada incómodo, ni nadie tolera que finalmente la visión baje significativamente durante el día, ¿no? O sea, no es lo mismo, es como ponerte un zapato que no es de la talla de uno, pues se queda grande o pequeño en algún momento del día, por más bonito que sea, por más, digamos, elegante o costoso que pudiera ser, pues finalmente nadie lo usa de manera permanente. Exactamente, exactamente. Creo que, digamos, todo, si apuntamos dónde está el objetivo, creo que está en el entrenamiento y en la educación del profesional para que tenga claro de que debe estar formado para entender, digamos, las complicaciones que puede tener un ojo, saber diferenciar, digamos, una córnea normal de una córnea que le ha producido el lente alguna complicación y poder evaluar, digamos, el mejor uso que pueda darle de acuerdo a la indicación del tipo de lente que el paciente tiene que usar. Es decir, ya sea quincenal, sea diario o sea un lente de uso mensual. Ahora vayamos un poco al tema de que es muy habitual en América Latina, sobre todo. En algunos países de Europa, como en los Países Bajos, el nivel de penetración de las adaptaciones de lentes de contacto de descarte diario es bastante alto. Estamos hablando de entre el 20 y 30% de las adaptaciones comparativamente al lente de reemplazo mensual. Por ejemplo, digamos que en un escenario de adaptación, 30% de descarte diario es un porcentaje bastante alto. En América Latina, probablemente el descarte diario sea un porcentaje muy pequeñito de penetración. Y la pregunta va asociada a cuál es el problema, ¿no? Es temor del profesional, es que tengo miedo, me siento, digamos, desamparado en el sentido de que si yo le doy al paciente un lente de descarte diario en el cual en la caja están todos los parámetros, todas las indicaciones, finalmente mi paciente lo puede adquirir en cualquier lado y yo me quede sin, entre comillas, mi ingreso realmente. ¿Tú crees que en el caso particular de Argentina es parte del problema de por qué el mercado, digamos, no es que pretendamos el 30% de Países Bajos, pero de repente una penetración del 5 o 10% del lente de descarte diario? Yo creo que, bueno, el temor está presente siempre, ¿no? Es decir, pero también tenemos que saber que nosotros no podemos parar la bola con la mano, o sea, digamos, la tendencia mundial es esa, y es como decir, nos queremos oponer a las ventas por internet, y sí, nos vamos a oponer una semana, 2, 3, o un mes, o un año, pero yo creo que hay cosas que la evolución lleva naturalmente a que nos pasen por encima si no estamos preparados, ¿no? Entonces yo creo que el lente de uso diario primero va a ocurrir, va a crecer en función de que nosotros sepamos en qué paciente debemos aplicarlos y aconsejemos adecuadamente, porque yo tengo muchos colegas y que a veces uno conversando dice, no, yo no le adapto lentes descartables porque no me sirve comercialmente, y entonces siguen adaptando lentes de EMA, que a lo mejor son muy gruesos, y que uno que ha seguido algún tipo de estudio de profesionales sabe que ese lente está generando algún tipo de edema, algún tipo de irritación, digamos, en el epitelio o en las conjuntivas palpebrales, y va a llegar a la larga que ese paciente tenga complicaciones o abandone el lente. Y yo creo que ese temor, digamos, pasa porque uno tiene que asesorar al paciente, ¿no? A veces yo he hablado con gente de mi equipo que, por más que uno le dé las características del lente cuando llevan la cajita, pasa lo mismo que con otro paciente que no le dimos la información del lente, pero si no estuvo conforme con nosotros, cuando hace su nueva corrección, puede ir a cualquier otro colega. Entonces, todo está en que nosotros sepamos darle la contención al paciente a través de la atención adecuada y de que sepa reconocer ese paciente en nuestro servicio, como que nos estamos preocupando realmente por sus ojos, y que nos diferencie y que diga, no, yo estoy muy seguro y muy tranquilo con este profesional. Todos tenemos nuestro odontólogo, nuestro médico de cabecera o nuestro profesional en determinada rama, que nosotros vamos permanentemente a él porque le tenemos confianza, y si no le tuviéramos confianza, seguramente ya estamos averiguando con alguna amistad, dónde puedo ir o dónde se atiende
el que a su vez sea el de confianza de nuestro amigo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que pasar a generar la confianza en el paciente para que esa caja que tiene que volver a reemplazar diga, no, primero me hago chequear si realmente mi ojo está bien y si corresponde que siga con el mismo tipo de lente, y mi adaptador me dirá qué debo hacer. Creo que ahí reside la razón para que, por ahí es un poco de inseguridad que también podamos arrastrar. Entonces la inseguridad solamente se combate con conocimiento, con saber lo que estamos haciendo y estar seguros de que estamos brindando lo que corresponde a nuestro paciente. Y además creo yo que ese plus que te da el conocimiento de manera, en tu lenguaje no verbal se lo transmites al paciente, esa confianza, esa seguridad que tú tienes en el momento de la evaluación, tu forma de expresarte con el paciente, o sea, qué le dices respecto a su visión, a sus ojos, a la salud de sus ojos, al tipo de dispositivo de corrección que vas a adaptar o que vas a renovar o las opciones que tiene disponible. Yo creo que el paciente compra el paquete completo, ¿no? No compra el lente. Compra el lente más lo que viene con el lente, que en este caso en particular somos nosotros. Y aquí llegamos al concepto de valor que le damos al actor principal, en este caso que es el profesional, porque como hemos visto hoy día, pues hemos tenido que cambiar un poco los protocolos de atención y hemos tenido que incrementar un poco de, digamos, de pasos, y esos pasos se reflejan de alguna forma, sí, en un incremento de los costos del servicio, porque la limpieza de los equipos, el intervalo entre paciente y paciente, el uso de estos dispositivos que van, en algunos casos son los forópteros, en las lámparas de hendidura, en los autorrefractos, la limpieza constante de los equipos. El pensar en la renovación futura de los equipos también es un costo que se le tiene que agregar al consultorio. Los equipos no son eternos, no van a durar pues 50 años. Entonces todo esto nos lleva a que ese actor principal de bata blanca, entre comillas, al que cuando uno piensa en la adaptación de lentes de contacto como que es el que menos se le da el valor, hemos estado viendo que efectivamente pues el conocimiento, la confianza que se puede transmitir para adaptar lentes de contacto no está en el lente ni en su tecnología sola, sino está en el uso del lente y la tecnología asociada al adaptador, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma vamos a tener que comenzar a replantear el concepto de servicio profesional y darle un valor tangible para el trabajo de los profesionales, porque tú mencionabas, por ejemplo, la venta por Internet. La venta por Internet es algo que existe, que va a seguir existiendo y que va a existir más en el futuro. La pandemia nos ha enseñado que podemos comprar todo por Internet, específicamente todo. Entonces, ya no hay restricción para comprar cosas. Y en el caso particular del lente de contacto, a pesar de ser dispositivos que requieren una supervisión, en algún momento pues se va a liberalizar la venta por Internet y pues en América Latina tendremos que reeducar al paciente para que venga a la consulta, para que las pruebas, controles, etcétera, ¿no? Que una máquina puesta en un supermercado pues le dispense los lentes de contacto. Entonces, respecto al valor, Eduardo, ¿cómo podemos, desde la perspectiva tuya y en función de la experiencia, porque tú tienes un centro en el cual básicamente das consulta de lentes de contacto, podríamos, digamos, implementar para con los pacientes, pensando en la gente más joven que recién se inicia, por ejemplo, y que tiene un esquema o un pensamiento diferente del trabajo en el área de contactología? Y yo creo que, digamos, nosotros hemos probado distintas variables, como decir, bueno, la adaptación de este caso para el paciente le implica tantas cajas anuales, que incluye los honorarios de adaptación, y el costo de esta adaptación es tanto, digamos, dándole un valor, y en caso que después desee reemplazar sus lentes, o ya tiene un costo diferenciado la compra de la caja individual, ¿no? Tenemos diferente valor también si el paciente compra el kit de adaptación anual o si lo compra una o dos cajas solamente para individualmente, pero creo que deberíamos buscar la forma de valorizar lo que decía el servicio de adaptación, los honorarios del tiempo que uno le dedica,
para que sea claro, digamos, el valor de nuestro trabajo. Y ahí yo creo que reside el problema para poder encontrar cuál es ese valor, ¿no? Es decir, un valor de que realmente se reconozca, de que no nos dé vergüenza decirlo, decir, mire, la adaptación esta cuesta tantos pesos y ahí le dirán el costo de los lentes por separado. Eso sería lo que correspondería de acuerdo a la formación profesional que tenemos, ¿no? O de golpe diremos, bueno, como dice un cirujano, la cirugía a usted le cuesta esto, que incluye los honorarios del anestesista, de esto y las lentes, si es una cirugía, por decir, de catarata. Yo creo que por ahí tenemos que analizar ese valor. Yo creo que más allá de la forma en que pudiéramos encauzarlo, lo importante es que entre en nuestra cabeza, en nuestra mente, en el uso diario de decir, no, yo estoy brindando un servicio y mi servicio es el que tengo que cobrar. No estoy vendiendo un elemento que es lo que hace el que vende por internet. Eso, digamos, yo también lo puedo vender a ese precio, pero yo trabajo de otra cosa, yo vivo de mi servicio y yo soy el responsable de la salud de ese ojo. Creo que hay que encontrar la manera de tener un valor por el servicio que damos en cada caso, ¿no? Y bueno. Claro, eso es un valor intangible, ¿no? Es un valor que sí, efectivamente sí se puede cuantificar, digamos, en función tiempo, tendría que establecerse un criterio de, digamos, igualación de honorarios de profesiones para tratar de establecer un valor, es algo que sí se puede cuantificar, ¿no? Pero como tú dices, tiene que partir de nosotros que le demos la forma que mejor se acomode a lo que queremos. Como tú decías, puede ser la adaptación como un proceso completo anual donde está incluido lente y controles y la adaptación propiamente dicha, que es el paciente el que compra, digamos, esa opción de adaptación, o la adaptación que involucra que el paciente cancele un honorario en la consulta y luego va a pasar a otro espacio donde se le va a hacer la dispensación del producto como tal, ¿sí? Y en la adaptación el paciente ha cubierto la posibilidad de luego regresar con el producto al consultorio para que en este caso el contactólogo le haga la adaptación, porque ya en el costo del servicio de adaptación estaría implícitamente incluido. Entonces, que es un modelo interesante, ¿no? O sea, eso yo creo que ese modelo es algo que se podría implementar. Yo creo que, digamos, que está en nosotros analizar cuál es el mejor, porque lo que nosotros tenemos que considerar es nuestro costo hora de consultorio, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer los exámenes que corresponden a un paciente, que incluya, aunque sea un paciente para un lente de uso diario, debiéramos realizar una topografía corneal, un examen del segmento anterior, evaluar el estado del epitelio, poder analizar pre y post colocación del lente, cómo está esa córnea, y a partir de allí tener toda la información necesaria para asegurarnos la salud de ese ojo y digamos, que no haya complicaciones. Es decir, todo eso, más la amortización, como decía recién, de ese instrumental, requiere de una cantidad de un costo hora, digamos, consultorio, de que a veces no lo tenemos en cuenta. Y digo, a veces no lo tenemos en cuenta porque si nosotros decimos vamos a adaptar un lente escleral, estamos considerando que como es un lente especial, un lente, digamos, de alta tecnología o que requiere un alto conocimiento, por lo menos más conocimiento que en otro tipo de lente, bueno, se puede cobrar un honorario un poco más alto. Pero en realidad, digamos, también en este tipo de lentes, que son para la generalidad o para la mayor cantidad de pacientes, yo creo que debiéramos tener claro el concepto de cuánto tiempo estoy con el paciente brindándole los servicios, ¿no? Yo también coincido contigo que creo que el kit del asunto aquí es el factor tiempo, ¿no? Hora consultorio, el tiempo que te voy a dedicar. Si es un lente escleral, te voy a dedicar de repente en la consulta inicial 2 horas y luego en los controles, sumados en el lapso de un año, te voy a dar 10 horas o 2 horas de mi tiempo, versus una adaptación de un lente de contacto blando esférico que involucra pues la consulta inicial, 1 hora, de repente, incluyendo, como tú decías, todos los exámenes de protocolo, que los que deberíamos hacer siempre,
para evaluar que sea el paciente, digamos, sea un paciente que no vaya finalmente a dropout, que finalmente no deserte del uso porque no evalué que la película lagrimal tenía problemas o que tenía una disfunción de glándulas de meibomio y el tiempo de rompimiento era muy cortito y no me di cuenta, y luego de la adaptación me di cuenta que el lente no le está funcionando. Entonces, todo eso debería ser el antes. El durante va a ser básicamente el tema de controles, ¿no? Digamos, qué propuesta de controles hago, ¿no? A la semana, al mes, al tercer mes, al sexto y al año, ¿sí? Tratando de hacerle un seguimiento al paciente, que entienda el paciente que si voy a adaptar lente de contacto a este cuerpo extraño, que va a ser susceptible de contaminarse en el medio ambiente, va a ir puesto en sus ojos, y que los únicos órganos del cuerpo que están expuestos al medio externo son los ojos, y que tienes que cuidarlos porque son los únicos que tienes, no tienes más. Cuando los pacientes llegan a baja visión se dan cuenta de la importancia muchas veces. Tú debes haberlo visto en los pacientes con degeneración macular que te dicen, ay, si yo hubiera sabido que tenía que protegerme de la radiación ultravioleta, me hubiera hecho el lente con filtro desde el principio, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, la idea yo creo que es cuantificar los espacios. Si la adaptación involucra más tiempo, obviamente tiene un mayor costo. Si la adaptación involucra menos tiempo y menos conocimiento, involucra un costo menor. En Canadá tenían un modelo similar, ¿no? La adaptación de esféricos, me acuerdo que en un centro comercial, no, era una tienda de estas, de Costco, había un stand, sí, o sea, dentro de la infraestructura había un stand de un optometrista, decía independiente. Y él tenía, en la parte de afuera, había un módulo de óptica grande, digamos, de unos 40 o 50 metros cuadrados, para hacer dentro de una tienda de estas que son inmensas, era grande. Y él tenía, en la parte de afuera, al ingresar, tenía las tarifas, ¿no? Examen, un valor. Examen de lentes de contacto, otro valor. Examen de lente de contacto para astigmatismo, otro valor. Examen de lente de contacto para presbicia, otro valor, y así sucesivamente, ¿no? Tenía digamos, como un catálogo de sus honorarios profesionales por cada adaptación. Él no dispensaba el lente se lo dispensaba el módulo, él trabajaba independientemente dando los servicios al módulo en el que se dispensaban lentes de contacto y lentes de antojería. Sin embargo, él había estipulado, pues, una serie de aranceles para su trabajo profesional, y yo creo que y el lente lo comercializaban y lo negociaban afuera, ¿no? Él no tocaba, digamos, el lente de contacto no era su principal fuente de recurso profesional, sino era básicamente los honorarios, ¿no? Un modelo interesante, pero es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Y digamos, yo creo que posiblemente cada uno tiene que hacer un mix de las distintas alternativas, de acuerdo al funcionamiento de cada gabinete, cada consultorio, cada empresa. Pero yo creo que, digamos, lo que hay que tener claro es la idea de lo que cuesta nuestro trabajo, ¿no? Y de que lo que estamos haciendo es un servicio, lo que estamos brindando es un servicio y no es la venta de un producto. Nunca, anteriormente, nuestro producto era como la placa radiográfica para el radiólogo, es decir, cobraba el servicio que incluía la radiografía en una placa. Nosotros adaptábamos un lente y el costo no era el costo del lente, sino el costo del servicio, que incluía la provisión del lente, del par de lentes o de 2 lentes o de 4 lentes si teníamos que cambiarlo. Eso ya corría por nuestro riesgo. Pero ante la presentación de las nuevas tendencias, creo que tenemos que adaptar los criterios para ver cómo manejamos nuestros honorarios, el valor de los honorarios. Pero básicamente, un poco volviendo al tema inicial, creo que no es una disyuntiva ser especialista o ser adaptador de lentes especiales o estar adaptando lentes para la masa. No, nosotros somos profesionales que hacemos todo el servicio, que debemos tener el conocimiento completo y no mirar por arriba del hombro al que adapta un lente desechable diario, porque él debiera tener el mismo conocimiento que el que hace un escleral. Yo creo que ahí es donde reside el quid de esta disyuntiva, es decir, tener la capacidad de poder atender todo el espectro, porque hemos sido formados como especialistas en lentes de contacto, que eso involucra desde el lente de uso diario, quincenal, mensual, trimestral, anual, o llegar a lentes especiales, como pueden ser, digamos, híbridos o
esclerales, o hacer una orto-K, o hacer un control de la miopía por algún lente, digamos, con focos diferenciados. Es decir, cada uno adaptará la modalidad que crea conveniente y deberá darle el valor a su trabajo de acuerdo a eso. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a eso, ¿no? O sea, todos somos especialistas, pero habrán ciertas filosofías que iremos conociendo poco a poco. Se van a ir generando cambios en el futuro cercano. Se habla, por ejemplo, de esclerales, se habla de lentes de impresión, ¿no? Y en la medida que ha ido el tiempo, ha ido diferenciándose cada vez menos ese espacio, porque los lentes esclerales cada vez se personalizan más y los lentes de impresión tratan de acercarse más, cada vez más al profesional para que nos adapte, ¿no? Porque de qué me vale tener un tipo de lente, entre comillas, es muy especializado si nadie está en la capacidad teóricamente de adaptar, ¿no? Entonces también, y no voy a beneficiar pues finalmente al paciente, que es la razón de ser de mi trabajo profesional en el fondo, ¿no? La razón de ser no es vender lentes, sino es solucionar el problema a la gente con un dispositivo óptico que sea útil para ellos. Sí, sí, yo creo que la especialización ha sido cada vez, se va personalizando el lente, lo has dicho, con los lentes esclerales. Originalmente, digamos, teníamos un tipo de lente escleral que se ha ido mejorando, haciendo lentes con toricidad en la parte del aterrizaje, y luego haciendo variaciones sectoriales de acuerdo a la necesidad, y después ahora con los métodos de impresión, que bueno, por el momento están limitados para determinados lugares o países, y que después seguramente, como pasa con todo, la tecnología se irá generalizando, y eso implica también tener la capacidad de saber adaptar ese tipo de lentes y prepararnos para cada nueva innovación tecnológica que en esta profesión, que es tan joven y que en constante evolución, nos está presentando en muy pocos años. En los pocos años que tengo de profesión, hemos pasado por casi todo el camino con cambios muy rápidos y muy profundos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Como tú dices, hemos tenido la suerte de ver una evolución de materiales significativa, desde los primeros lentes PMMA que nosotros conocimos, hasta los lentes que tenemos hoy día de descarte diario, que hacen la vida de algunos pacientes mucho más sencilla, más fácil, más práctica, más útil. Que el que yo adapte esos lentes no me hace menos profesional de lentes de contacto que el que adapta un lente gas permeable corneal o un lente escleral. Simplemente está en el tipo de paciente con el que estoy en ese momento manejando. Entonces, digamos que tratando de resumir lo que hemos conversado en esta casi una hora de conversación. Si yo fuera digamos, tú has tenido a cargo docencia, si fuera un estudiante o fuera un profesional joven que sale al ejercicio y va a llegar al escenario de los lentes de contacto, donde se encuentra comercialmente pues, los lentes de reemplazo o descarte diario, ¿cuál sería de alguna manera ese resumen? ¿Qué le podríamos decir a esta gente que se quinia en la contactología, o a nuestros colegas que de repente todavía están un poco reticentes a no tomar todas las opciones, ¿no? Porque tengo muchas y me quiero sesgar solamente a un grupo de lentes que ya cada vez se adaptan menos porque tenemos mucho más beneficio en otras opciones. ¿Qué le podríamos, digamos, decir como conclusión, como resumen? ¿Cuál debería ser nuestra filosofía en ese aspecto? Yo creo que el profesional que recién se recibe es como decirle, te acabas de levantar de la cuna y estás dando tus primeros pasos, y no creas que ya sabes correr para participar de unas olimpiadas. Debes empezar a formarte. Y tienen la suerte los profesionales jóvenes nuevos, de que ahora tienen el conocimiento al alcance de la mano, tienen permanentemente webinar todos los días, pueden hacer cursos pagos o no pagos, y tienen una información permanentemente en la red. Si uno se remonta a los años de mi carrera, el poder ir a un congreso era la única forma de poder estar informado y actualizarse. El poder conseguir un libro, yo me recuerdo de haber ido a bibliotecas para poder fotocopiar libros que uno a veces no tenía la posibilidad de traerlos o de importarlos. Y entonces
de golpe tengo mi biblioteca abarrotada de libros que ahora ya no se abren porque evidentemente uno lo tiene todo en la red. Digital, ¿no? claro. Es como que lo que durante años yo soñaba, tener la posibilidad de sacar una foto con la lámpara de hendidura y siempre añoraba poder comprar un sistema especial, de golpe ahora es tan simple como poner el teléfono exactamente y tener una foto de altísima definición. Entonces el profesional tiene que aprender, tiene que aprovechar todas estas posibilidades formativas y que le van a abrir. Yo siempre digo de que lo que uno aprendió en tantos años de carrera, ahora tiene que seguir corriendo porque el aprendizaje se tiene con la mano, ¿no? Ahora todo el mundo tiene a mano la posibilidad de tener todos los estudios que se han hecho en el mundo y todo lo que uno ganó por experiencia, lo tiene al alcance de la mano y tiene que saber aprovecharlo. Y a partir de allí, saber de que ese conocimiento que adquiere tiene que darle el valor que lo tiene que darle el valor para que el paciente lo reconozca, para que el paciente sepa que está con el mejor profesional que consiguió y que está dispuesto a pagar por el servicio de él lo que corresponde. Y que ese profesional le va a adaptar, ya sea el lente de acuerdo a su patología o el lente de acuerdo a que su estilo de vida, su actividad, su trabajo, le indique como el más adecuado. Y entonces yo creo que a partir de allí se dará cuenta de que estamos ante una profesión hermosa y que cada caso que adaptamos con éxito y que el paciente está feliz y que regresa a nosotros y sigue usando sus lentes, nosotros debemos considerarlo como un partido ganado, como que somos deportistas que hemos ganado otro partido más, porque hemos dado todo lo que estábamos dispuestos a dar para que lograr el resultado. Y eso no se consigue de la mañana a la noche sin preparación. El deportista se prepara toda la vida para poder llegar a ser de alto rendimiento. Y nosotros debemos prepararnos para hacer eso, para ser profesionales de alto rendimiento. Claro, es un mensaje muy interesante, ¿no? Porque, como tú dices, hoy día literalmente tenemos la información en la palma de la mano, porque los teléfonos celulares nos permiten acceder a Internet y a través del Internet lo tenemos prácticamente todo. Y buena información, digamos, poco robusta en contenido, pero al final de cuentas es información. Ya depende de nuestro juicio crítico qué información hago mía específicamente, porque eso sí es importante destacar que en la red pues hay muchísima información, pero debo ya aprender de otra forma, ¿no? Aprender a ubicar cuáles son los medios más importantes de más relevancia respecto al área específica que yo quiero. Aprender también que hay ciertos conceptos o filosofías, como el conocimiento filosófico, pues cambian muy poco en el tiempo, como digamos el concepto básico de una adaptación de lente de contacto enfocada en visión, confort y salud ocular. Eso no va a cambiar independientemente del lente, pues debes verse bien, como decía, veía hace poco una entrevista a Stanley Yamame, que es un optómetra que fue parte del grupo de Professional Affairs de Johnson & Johnson hace muchos años, pero él en el año, alrededor de los 90, acuñó una frase que incluso he visto que en algún paper Holden la replicó y algunos otros investigadores también, que un usuario de lentes de contacto debía preguntarse todas las mañanas al despertar si estaba viendo bien, si se sentía bien y si se veía bien, ¿no? Si los ojos no estaban rojos, si era confortable el lente porque sí me sigo sintiendo bien y si pues sigo teniendo una buena visión. Y eso resumía de alguna forma el éxito de una adaptación de lentes de contacto, ¿no? O sea, un todo, no digamos experiencias segmentadas, sino un todo, que están directamente asociadas a que el profesional, como tú mencionabas, pues sea el que tiene que capacitarse continuamente, ¿no? Entonces, especializarse, como decía el título, sí, ¿no? Definitivamente yo creo que sí, esto es algo que no se detiene. Como tú decías, es algo que comenzamos cuando ingresamos a la facultad a estudiar y que no va a terminar nunca, ¿no? El que piensa de que ya terminé clases y se acabó los estudios está equivocado. Dedíquese a otra cosa porque ese no es el camino correcto. El que ingresa a algún sitio, pues, y siempre vamos a estar desactualizados. Lamentablemente,
todo avanza tan rápido que en algún momento nos quedamos un poquito, pero le hacemos el esfuerzo por tratar de seguir, como tú decías, en la cresta de la ola, ¿no? Tratar de detenerla solo con una mano. Entonces yo creo que esto es importante porque a pesar que el lente de descarte diario podría en algunos escenarios ser amenazas para algunos, sobre todo por la venta por internet, podemos encontrar que en el descarte diario vamos a tener solución para muchos pacientes porque se engloba dentro de las necesidades de uso, de vida que tienen los pacientes, ¿no? Entonces tenemos ahí pues una herramienta más, una opción más de la cual podemos tomar para darle al paciente y la posibilidad de experimentar incluso el uso de lentes de contacto. Si tengo lentes de diagnóstico, pues tengo el lente para darle al paciente, decirle, vaya, pruebe y regresas y me cuentas qué tal, cómo cambió tu vida. Es decir, es una posibilidad muy interesante también para ampliar nuestra cartera de pacientes, porque hay pacientes que a lo mejor nunca pensarían en usar un lente de contacto porque se sienten bien con sus anteojos. Pero de golpe, si tenemos, digamos, la posibilidad de que el paciente que está en la óptica con anteojos, de decirle, bueno, le preste un lente para que juegue al fútbol el fin de semana o para que vaya al gimnasio y vea cómo se siente. Y de golpe son posibilidades que este lente lo brinda, ¿no? De que el paciente se ponga un lente y llegada la noche se lo saque y se lo diga, la verdad que anduve muy bien y fue un beneficio respecto a mi uso de anteojos, pero voy a seguir diariamente con ambas cosas. Y de golpe nosotros tenemos ahí una posibilidad de crecimiento en cuanto a nuestra casuística de pacientes, ¿no? Sí, yo tuve un caso en esta etapa de pandemia, una paciente que me llamó para reponer sus lentes de contacto porque es usuario. Le dije, mira, cuando termine esta etapa, pues vamos, hacemos una cita para un control rutinario, básicamente, te envío los lentes y luego vemos. Y me escribe como a los 2 días y me dice, ¿tú crees que mi esposo podría usar lentes de contacto? Me envió la fórmula. Y le digo, mira, lo que vamos a hacer, ¿para qué los quiere? Lo que pasa es que me dice, cuando él sale a trabajar, que no es todos los días, la mascarilla se le empaña las gafas. Entonces, me dice, ¿podría usar lente de contacto? Le digo, mira, le envío un lente de prueba, unos lentes de prueba, que los pruebe, que vea qué tal, si eso es lo que le acomoda, es lo que la expectativa que él tiene. Y si no, pues si es que sí, pues definitivamente la adaptamos. Y efectivamente es lo que ocurrió, ¿no? Comenzamos con la opción de desechable diario y ahí está el paciente con sus... No lo quería para todos los días, lo quería para los días que tenía que salir a trabajar, que tenía trabajo de casa más trabajo en la oficina. Y le ha ido bien, por lo menos en esta etapa le ha ido muy bien. No sé si más adelante se quede como usuario, pero por lo menos ya experimentó, como tú dices. Bueno, ya es usuario, en definitiva hay que analizar lo que ya es usuario, ¿verdad? O sea, claro, digamos, es un paciente que no usará diariamente su lente, lo usará ocasionalmente, pero es un paciente usuario. Y eso es importante, es decir, yo creo que, digamos, nos brinda la posibilidad de eso, de expandir, digamos, el uso del lente en situaciones que antes a lo mejor no considerábamos y que solamente esperábamos que el paciente nos solicitara el lente de contacto sin ofrecerlo o que lo derivara un profesional porque creía que para su problema, digamos, ametrópico requería la corrección adecuada de un lente de contacto. Efectivamente. Bien, estamos prácticamente concluyendo. Yo quiero agradecerte, Eduardo, por este tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Ha sido una conversación muy amena, fluida, un tema filosóficamente aparentemente difícil al principio, pero hemos visto que es muy fácil en el fondo, que todo se resume a que tenemos que seguir preparándonos continuamente y finalmente lanzarnos a la piscina para poder nadar. Así es. Es un análisis real. Hay que lanzarse a la piscina, sí o sí, hay que seguir nadando en esta carrera que tenemos, ¿no? En esta profesión. Es decir, hay olas y bueno, tenemos que saber nadar con las olas y luego llegará el momento de hacer la plancha, pero volverá la próxima ola con nuevas cosas que hay que saber cómo surfearla, ¿no? Claro. La verdad que te agradezco mucho tu invitación y tu confianza en que podíamos tener un diálogo útil para los colegas. Yo creo que sí, definitivamente, sobre todo para los colegas más jóvenes, los estudiantes, que muchos de ellos también ven estos programas que incluso me comentaba
algunos miembros de YACLE que utilizan segmentos del programa para establecer criterios de educación con los estudiantes, y me parece muy interesante porque estos temas que nosotros estamos viviendo hoy, que de repente son esa experiencia de nuestra propia experiencia práctica, pues sirven para que ellos puedan analizar cuál es la realidad del mercado, no solamente en su país, porque a veces piensas que, como sucede mucho en América Latina, pensamos que lo peor nos pasa solo a nosotros y nos damos cuenta de que muchas veces las realidades son similares, ¿no? Entonces, ahí yo creo que le podemos sacar también un provecho, digamos, indirecto a la educación. Y lo importante también, no hemos comentado, pero es que también los colegas pertenezcan a organizaciones, ¿no? Como en nuestro país APO, como el IACLE, como, digamos, organizaciones que están abiertas a la formación y que eso les permite estar siempre, digamos, con la última información y las novedades, ya sea de cursos, talleres, congresos, seminarios, ¿no? Y que todo es parte formativa. Sí, como tú decías, pues yo creo que profesionales en la vida, socialmente también, o sea, uno tiene que tener un ámbito de pertenencia, ¿no? Tienes una comunidad en la que vives, y profesionalmente definitivamente también, ¿no? En otras profesiones, la más cercana que tenemos es la oftalmología, pues ellos tienen sociedades de glaucoma, de segmento anterior, o sea, ellos dentro de la, digamos, de la madre generadora de profesión, tienen espacios que los diversifican y que lo único que hace es profundizar cada vez más. Es como decía un amigo mío que es oftalmólogo en optometría, el problema que tienen ustedes, y lo decía desde una buena onda y perspectiva, es que tienen una piscina muy grande donde la profundidad es muy pequeñita aún. El día que puedan ustedes tener esa piscina grande que tienen por llenar, la tengan muy profunda, pues ustedes van a ser imparables, ¿no? Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que dar a las futuras generaciones, y lo harán los que vengan después de nosotros. Así es, estoy de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta participación en este tiempo, y espero que nos veamos en la medida de lo posible en el corto plazo. Dios querrá que así sea, ¿eh? Te mando un abrazo grande a distancia. Un abrazo para ti también. Gracias, igualmente para ti los tuyos.